Genial compositor y gran instrumentista, Paul McCartney es el artífice de algunas de las melodías mejor construidas de la historia de la música moderna, abarcando en su escritura eclécticos sonidos que agrandan su perspectiva pop con elementos rock, psicodélicos, folk, blues, country, vaudeville e incluso hard rock. James Paul McCartney nació el 18 de junio de 1942 en el Walton Hospital de Liverpool, Inglaterra. Hijo de un comerciante de algodón inglés llamado James McCartney y de la enfermera irlandesa Mary Patricia Moyne. Tiene un hermano menor, llamado Michael, que también se dedicó a la música actuado con el nombre de Mike McGear. El joven Paul, que asistió a clases de piano sin demasiado entusiasmo cuando todavía era un niño y tocaba la trompeta que le regaló su tío Jack, aprendió a apreciar la música bajo la influencia de su padre, quien además de trabajar en el sector textil, formaba parte de un grupo amateur de jazz denominado Jim Max Jazz Band. En el año 1955 falleció su madre a causa de un cáncer de mama. En esa época y para intentar aliviar su dolor por la pérdida materna, su padre le regaló una guitarra, con la que compuso su primer tema a los 14 años de edad, y Lost My Little Girl. Cuando terminó sus estudios primarios en 1957, Paul ingresó en el Liverpool Institute, centro al que acudía también un vecino suyo con el que solía coincidir en el autobús. Su nombre era George Harrison. Ese mismo año, McCartney fue invitado por Ivan Vaughan, uno de sus mejores amigos, a presenciar un concierto en el patio de la iglesia de St. Peter de Walton. Allí actuaba una banda de skiffle llamada The Quarrymen, que estaba liderada por John Lennon, un muchacho de aspecto rebelde que conectó rápidamente con Paul, quien se incorporó al grupo como guitarrista tras asombrar a John con su erudición de los clásicos del rock. Poco después, McCartney recomendó a John a su amigo George Harrison. Los Quarrymen en pocos años terminaron convirtiéndose en los Beatles, el grupo musical de mayor significación en la cultura del siglo XX. El 11 de abril de 1970, Paul, sin el permiso de los demás miembros de la banda, anunció oficialmente la defunción de los Fab Four en una rueda de prensa que presentaba también su primer álbum en solitario, titulado simplemente McCartney. 1970, un gran disco con similitudes en sus constantes básicas del Let It Be. Llegó al número 1 en las listas estadounidenses y al número 2 en Gran Bretaña gracias a cortes como That Won't Be Something, Junko Maybe y Mamacer, una de sus mejores composiciones. Previamente a la edición de este disco, Paul ya había compuesto la banda sonora Luna de Miel en Familia. 1967. En 1968 y tras romper con la actriz Janie Asher, hermana de Peter Asher, miembro del dúo Peter y Gordon, con la que mantenía relaciones sentimentales desde 1963, Macca comenzó a salir con Linda Eastman, nacida el 24 de septiembre de 1942 en Nueva York, con quien se casó el 12 de marzo de 1969. Gracias a Jane, Paul se interesó vivamente por la cultura, ya que aquella estimuló su afición por el arte en general y el teatro y el cine en particular. Su segundo álbum, El Magnífico Ram, 1971, fue firmado al álbum por Paul y Linda. Ram alcanzó el número 1 en el Reino Unido y el número 2 en los Estados Unidos. El single Another Day, no incluido en el LP, también obtuvo estimables ventas, llegando al número 2 en Gran Bretaña. A partir de aquí Macca grabó acompañado por el grupo Wings, compuesto por el guitarrista Denny Laine ex Moody Blues, el batería Denny Seiwell y su esposa Linda a los teclados tras instruirse con el profesor McCartney. Wildlife, 1971 fue el primer trabajo de los Wings, un disco que sin lograr la repercusión de previos LPs ni estar a su altura artística, alcanzó el puesto número 11 en el Reino Unido. Poco después el grupo incorporó al guitarrista Henry McCullough, quien ya intervino en los singles de 1972 Give Ireland Back to the Irish. Tema censurado por la BBC que llegó al número 16, Mary Had a Little Lamb. Número 9 y otro tema censurado por la BBC que subió hasta el número 5. En verano de 1972 comenzaron su primera gira, en la que fueron arrestados en Suecia y Escocia por posesión de drogas. En el año 1973 publicaron el LP Red Rose Speedway, estupendo disco que funcionó mucho mejor en ventas, llegando al número 1 en los Estados Unidos. Como single, Paul editó la canción My Love, número 9 en Inglaterra y número 1 en los Estados Unidos. En 1973 los Wings también grabaron una canción para la película de James Bond Vive y Deja Morir, cosechando excelentes ventas en todo el mundo con el single Live and Let Die.
Antes de presentar uno de sus mejores discos, la obra maestra Bandoneran. 1973, Seiwet y MCQ Young abandonaron los Wings. Bandoneran, un álbum grabado en Nigeria, llegó de nuevo al número 1 en los Estados Unidos y los singles Ellen Wells. Número 12 en el Reino Unido y número 10 en Estados Unidos, Jet. Número 7 en Gran Bretaña y Estados Unidos y el corte homónimo Bandoneran. Número 3 volvieron a obtener suculentos resultados comerciales. Ellen Wells no aparecía en la versión original inglesa, pero sí en la americana. El siguiente LP fue Venus and Mars. 1975 y el sencillo Junior's Farm, trabajos con el guitarrista Jimmy MCQ Josh X Thundercloud Newman y el batería Joe English. El single Listen to a the Man Side volvió a subir a lo más alto en Estados Unidos, mientras que en Inglaterra llegó al número 6. El álbum fue número 1 en ventas en gran parte del mundo. Speed of Sound. 1976 volvió a recoger triunfales resultados comerciales gracias a temas como City y Love Songs. Número 2 en Gigabytes y número 1 en Estados Unidos y Let Me. Número 2 en Gigabytes y número 3 en Estados Unidos. El triple directo Wings Over America. 1976 demostró que también sabían tocar en directo, alcanzando por enésima vez el número 1 en los Estados Unidos, puesto que también lograron con el sencillo Muy of Kintile. El LP London Town. 1978, con With a Little Luck, se sumó a la impresionante lista de éxitos de Paul McCartney con los Wings en los años 70. Tras este álbum, y antes de Bad to Death, 1979, MCQ Josh optó por abandonar el grupo. Los años 80 se iniciaron con la detención en Japón de Paul por posesión de marihuana que se prolongó con prisión de 10 días, tras los que quedó libre sin cargos. Poco después grabó el álbum McCartney II. 1980. Denny Laine, quien ya había grabado en solitario con producción de Maca, dejó la banda y Paul decidió continuar sin la ayuda del grupo. Esta nueva etapa se inició con Tug of War. 1982, disco producido por George Martin que incluye el dueto con Stevie Wonder y Bonnie and Ivory. La asociación con importantes personajes del soul Motown continuó con Michael Jackson, con el que grabó The Girl Is Mine, canción incluida en el famoso LP Trigger. Y Sai Sai Sai, un número 1 que aparece en el disco de Paul McCartney Pipes of Peace. 1983. Su siguiente y fallido proyecto fue la película Recuerdos a Broad Street, en la que aparecían su mujer Linda y el matrimonio Starr, Ringo y la actriz Barbara Bach. Solo el sencillo No More Lonely Nights tuvo buena acogida. Presto Play. 1986, disco en el que participó el miembro de 10cc Eric Stewart, no consiguió los extraordinarios resultados comerciales de antaño. Después del tributo al rock clásico de Choba BCCCP, 1988, Maca publicó con la ayuda en algunas composiciones de Elvis Costello el álbum Flowers in the Dirt. 1989, disco con temas como My Brave Face o This One. Paul ayudó a Costello en la grabación de Spike. La década de los 90 comenzó con los directos Tripping Live Fantastic. 1991 Unplugged. 1991 para la MTV, siendo este el primer Unplugged realizado por la famosa cadena de televisión. También en los años 90 McCartney lo intentó sin demasiada fortuna con la música clásica y grabó esporádicamente nuevos LPs, como Off the Ground. 1993, el magnífico Flaming Pie. 1997 y un recopilatorio de versiones de clásicos del rock and roll titulado Run the Villain. 1999. En el año 2001 presentó el estimable Driving Rain. Paul McCartney recibió el título de Sir en 1997. Un año después, el 17 de abril de 1998, su esposa Linda falleció a causa de un cáncer de mama. El 11 de junio del año 2002 contrajo matrimonio con la ex modelo Heather Mills. La discografía solista de Paul McCartney está llena de mitos. El hombre trascendió durante 50 años y en el medio ocurrió de todo. Los medios lo amaron, lo odiaron, lo volvieron a amar y así sucesivamente. Hay varios repasos a su obra, pero todos son parecidos, se basan en las opiniones del momento. Ahora te proponemos una nueva mirada, independiente, diferente a tanto repaso parecido. La mirada desde el siglo XXI a la obra del mejor músico del siglo que pasó y de este también. Por cuestiones de espacio y lectura web, escogimos solo los discos del gran Maca tras los Beatles, incluidas sus placas junto a Wings, pero dejando afuera álbumes de covers, bandas sonoras, experimentos electrónicos, clásicos y registros en vivo.
Aclarado esto, ahora sí, ¿cuáles son sus mejores y peores discos? Paul McCartney 1970. 6 puntos. Tras la realización de la banda sonora para el film de Family Guy y con los Beatles todavía oficialmente juntos, el debut de Maca fue el que trajo la noticia que nadie quería oír de Beatles eran pasado. El disco fue basureado por Lennon y la crítica especializada. Con el tiempo se volvió una obra de culto. Lo cierto es que, intimista, grabado de modo casero y casi acústico, incluye una obra mayor, un par de buenas canciones y no mucho más. Ram 1971. 9 puntos. Para el segundo disco Paul subió la apuesta, no le iban los bajos perfiles y, al fin de cuentas, él había nacido para liderar las ligas mayores, más sonido, más banda, más alaridos, su esposa como nuevo socio musical, pulso rockero. Eat at Home, Montgomery Mondelez, un disco que tampoco arrancó bien en las consideraciones del momento, pero con su estatura se ganó el respeto con el tiempo. Wildlife 1971. 8-2. La crítica andaba con ganas y no había podido por la altura de Ram. Con la nueva placa bajo tutela de The Wings, la prensa cayó con todo Alex Beagle. El disco fue masacrado y aún hoy figura en muchos repasos como uno de los peores trabajos de Paul. Sin embargo, tiene un sonido impecable, analógico, denso, con un lado A el de los cortes flojo, los espantosos Mumbo y Bebop, y un lado B el de rarezas, excelente. Red Rose Speedway 1973. 7-2. La segunda placa de Wings devolvió a Paul al número 1 en USA, que no alcanzaba desde su disco debut. Comienza el nuevo gran idilio de McCartney con el público, el fenómeno de masas. El disco suena a banda, por el crecimiento del guitarrista Denny Laine, y ya no a trabajo solista disfrazado de... RRS destronó en los charts nada menos que al álbum azul de los Beatles. Paul podía sobrevivir sin los Fat Four. Pero no todas las canciones están en el mismo nivel. Band of the Ram 1973. 10-2. El clásico, la justa obviedad. Pero la historia de la obra cumbre de Paul y los Wings no fue sencilla. La banda quería salir de la rutina y grabar en un sitio inusual. Encontraron el mejor Lagos, Nigeria. El estudio era pésimo, a Paul lo asaltaron a mano armada, le robaron las cintas, regresó y la rompió con hits brutales como Band of the Ram, Jet, Let Me Roll It. Su mejor disco después de los Beatles. Venus en Mars 1975. 8-2. Paul no se daba respiro. Su afán de superar la propia leyenda lo consumía. Después del hitazo de Band of the Ram reconocido hasta por el mismísimo Lennon, descansar habría sido lo recomendable. Pero Wings volvió a entregar otra placa rápidamente, tan solo 17 meses después, tras recorrer estudios varios en Estados Unidos. El disco es bueno y parejo, pero inferior a su antecesor. Wings at the Speed of Sound 1976. 5-2. Wings no paraba. Giras, simples y, por supuesto, también discos. Paul regresa a Abbey Road para grabar y lanza un disco extraño. Mega hits se suceden con temas absolutamente menores, quizá por la autoría compartida de los temas. La placa es otro rotundo éxito que conlleva un peso que McCartney cargará para siempre. Es el disco que ablanda a Paul, centrado en música elaborada, sonido sofisticado y suma de arreglos, cada vez más lejos del rock. London Town 1978. 6-2. Los vientos continuaban soplando a favor de Paul, quien todo lo que tocaba se transformaba en oro. Su simple Mull of Kintyre se convertiría en el más vendido de todos los tiempos, superando nada menos que a She Loves You. Pero luego de este hitazo escocés, algo se rompió. Wings pierde 2 integrantes, tras la partida de músicos estables. Sus hits se acercan a la canción popular, tradicional si se quiere, pero no pertenecen a la tradición del rock. El nuevo disco obtuvo repercusión menor a sus anteriores. Aun cuando no era malo. Bad to the End 1979. 3-2. Eso que amenazaba suceder, sucedió. Tras casi 2 décadas de producción ininterrumpida, Paul se quedó sin nafta. La creatividad faltó a la cita. Las críticas destruyeron al disco, esta vez con justicia irrebatible. Semejante fracaso hizo saltar por el aire a una banda que igual quedaría en los anales del rock de Wings. Paul se alejaba de este a pasos agigantados. McCartney II 1980. 6 puntos. Paul jamás se detuvo. Si funcionaba, redoblaba la apuesta. Si fallaba, ponía nuevas fichas. Wings era historia cuando el ex Beatle regresó al camino solista con una placa confusa, con algo de disco, de nueva electrónica, máquinas al por mayor y algo de los viejos trucos.
y lo devolvió a los charts, pero continuó con esa impresión del público en general. Maka era un artista de otro universo. Moderno, exitoso, pero bonachón, pop, casi melódico. To God War 1982. 8-2. Así es la historia de la música. Cuando nadie lo esperaba, el viejo maestro regresó con una placa notable. Los sonidos eran nuevos en los 80s, pero Paul se volvió a juntar con George Martin, el legendario productor de los Beatles, y la música que llenaba oídos volvió a fluir. Si bien el sonido continúa siendo amable, las orquestaciones y la complejidad devuelven dramatismo y vuelco a los temas. El asesinato de John está presente en Ere Todai, una linda unión con Stevie Wonder reluce en Ebony and Ivory, pero lo mejor son las canciones más difíciles de un disco complicado, grabado a lo largo de casi 12 meses. Pipes of the Peace 1983. 6-2. To God War pudo ser doble. Pero no lo fue. Con varias de aquellas grabaciones Paul publicó un año después una nueva placa. Salvo la bella melodía del tema que da nombre al álbum, al disco le faltaba la musicalidad de su anterior. Las baterías ochentosas ganaban terreno y una alianza con el mega astro Michael Jackson continuó alejando a Maka del rock and roll. Give My Regards to Broad Street 1984. 4-2. Aunque parezca increíble, uno de los creadores de la banda más importante del rock, era un músico melódico en los 80s. Sus canciones sofisticadas y melosas intentaron conformar una película y todo resultó en desastre cinematográfico. Sin embargo, las composiciones de esa eventual banda sonora llegaron al número 1. Paul era un magnífico compositor. Pero por primera vez recurría a reversionarse a sí mismo, un delito incomprensible para un creador de su talla. Presto Play 1986. 3-2. El piso. Por primera vez un disco de Paul no encendía ni al público ni a la crítica ni a los amantes de la música. A nadie. En honor a la verdad, se trata de una placa pop barra melódica ajornada a la década, con baterías, ritmos y trucos del mercado dominando la escena. Sencillamente la creatividad del genio musical se ausentó. Flowers in the Dirt 1989. 6-2. En 1987 ocurrió algo. El simple 11 Alone Agosto marchó bien, pero más importante que eso, demostró que la llama aún estaba allí. Paul podía seguir componiendo temazos, de otra índole, si recurría a otra paleta dramática. Para el siguiente trabajo hizo lo que nunca se tomó un tiempo. Antes de Flowers in the Dirt, había grabado un álbum de rock y rolls clásicos exclusivo para UTS. El regreso se dio en alianza con Elvis Costello, temas de índole beatlesca y sonido menos artificioso, un paso adelante. Off the Ground 1993. 7-2. Algo estaba pasando en la vida del ex Beatle. Maka salió a recorrer el mundo, y presentó las canciones de su nuevo disco. Ya eran los 90s. Paul recobraba el gusto por la seriedad, los sonidos analógicos y tocaba en su gira canciones de la segunda línea de los Fat Flow. El proyecto Anthology estaba por venir y Off the Ground era el mejor aperitivo. Flaming Pie 1997. 9-2. Tuvo que ser el proyecto con sus dos viejos compañeros. 3, si se lo cuenta a John, quien cantó desde el más allá, el que le recordara a Paul su esencia. Luego de más de década y media girando por universos varios, Flaming Pie tiene una novedad respecto de lo último. Básicamente se trata de un disco de rock y roll. El sonido seco y las guitarras son apenas el marco para la paleta sonora en otro plan. Es posible que la enfermedad de su mujer de toda la vida haya colaborado para salir de cierto lugar de confort. Con amigos, socios y una banda letal, McCartney retornó cuando nadie lo esperaba para pararse ante el panorama del momento desde otro lugar. No era un abuelo del rock, sino una especie de padrino vigía. Driving Rain 2001. 9-2. Probablemente, la joya oculta de la discografía de Paul. Tras la muerte de su esposa Linda, la de George Harrison, un nuevo disco de covers y junto con la caída de las Torres Gemelas, Maka publica un nuevo disco de corte rockero. David Kane produce y su primera decisión es subir el bajo, en un disco donde el sonido brilla menos, tal vez porque los temas se registran casi en vivo en estudio. El álbum obtiene una de las ventas más bajas de toda la carrera de Paul, sin embargo, su escucha es un verdadero deleite sin superlativos. Se trata de esas placas donde todas las canciones están buenas. Chaos y Creation in the Backyard 2005. 10-2. ¿Se imaginaba a alguien que, en pleno siglo XXI, a más de 40 años de Please Please Me, Paul McCartney haría una obra maestra? La cosa fue así, llamó a George Martin, Martina Nigel Godrich y un disco de añoranza, otoño, piano y melodías bellísimas surgió en el momento menos pensado.
No hay mucho más que agregar, solo apagar la luz, subir la música y dejarse llevar. Memorial Most Full 2007. 8 tos. Trabajar con Godrich dio jugo artístico y dolores de cabeza. Para la nueva placa Paul volvió a convocar a Kane como productor. El resultado es un disco más sad, con más banda, que marcó que las musas seguían con McCartney a medida que envejecía, cuando se desligaba de trucos y efectos de shock, y se concentraba en la canción. Otra buena placa, de sonido atemporal. New 2013. 7 tos. El tiempo pasó. El adolescente que tocaba el bajo en The Beatles y enloquecía a las chicas es un abuelo. Los tiempos de producción no son los que eran. Paul ya no graba un disco tras otro, y entre Memoria Most Full y New pasaron 6 años. Si no se cuenta Kisses on the Bottom, otro disco de covers. El hasta ahora último disco del mejor músico del siglo XX es un nuevo intento por agiornarse. El resultado es algo desparejo, bases rockeras pero con las guitarras pasadas por efectos, algunas programaciones molestas, coqueteos con la electrónica y buenas melodías y mejores letras. Por estos días el productor Greg Kurstin, de AL, suena asociado al nombre de McCartney. ¿Habrá nueva placa a la brevedad? Todo es posible. Es la interminable historia de un muchacho pobre de Liverpool, bajista, buena onda, un tal Paul.